Hermanos, muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva reunión. Continuamos con el estudio. Continuamos con el estudio. Por favor, micrófono. Continuamos con el estudio del libro del Génesis, pero antes de comenzar, vamos a hacer una oración inicial. Va a estar a cargo de nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, tú dijiste: cuando dos o más se reúnen en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. En tu nombre queremos celebrar esta reunión para gloria tuya y bien de nuestros hermanos. Dígnate hacerte presente en nosotros, iluminándonos y fortaleciéndonos. Danos sinceridad y sencillez de corazón, amor a la verdad, a la justicia y a la paz. Refuerza los lazos de tu amistad cristiana que nos unen y danos un corazón abierto y generoso para amar a todos los hombres, nuestros hermanos, como tú los amas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Gracias, Emiliano. Vamos a dar inicio entonces a nuestra reunión de hoy. Pero antes de retomar la lectura, quería recordarles lo último que vimos muy interesante el jueves pasado. Jacob consumó su engaño con su hermano Esaú, pero finalmente huye de su casa por temor a la represalia de Esaú hacia él. ¿Y hacia dónde se dirige? Por favor, si abren los micrófonos se escucha eco. Bueno, ¿hacia dónde se dirige? Les decía, se dirige hacia el norte de la tierra de Canaán, a Parán Aram. Parán Aram, la tierra de donde salió Abraham, su abuelo, con Sarai y con Lot. No, no es originalmente Ur de los caldeos, eso lo hemos repetido N veces, sino es esta tierra al norte de Canaán y de la cual bajan Abraham con Sarai y Lot. En esa tierra se queda un hermano de Abraham que tiene ese hijo, Labán. Ya vimos a Labán porque Isaac, hijo de Abraham, se casa con una hermana de Labán. Y justamente la hermana la madre de Jacob, Rebeca, que es hermana de Labán, cuando Jacob va a emprender la huida, le dice: anda a la tierra de mi hermano, anda para Padán Aram, como que se refugie ahí. Entonces vimos el jueves pasado ese viaje de Jacob a Padán Aram y cómo en el camino del viaje, y ese es central en el capítulo 28, cómo Jacob tiene un sueño. Y en este sueño, sueña con una escalera al cielo. Lo hemos leído con mucha atención, con mucho detenimiento, pero es fundamental, recuerden, ¿no? Por esa escalera al cielo, en el sueño Jacob ve que suben y bajan ángeles. Bueno, hasta ahí quedamos y continuamos hoy día con este episodio. Jacob en casa de Labán. O sea, el destino que tenía Jacob ya lo alcanza. Vamos a empezar a leer desde ahí. ¿Quién podría leer? Son 2 diapositivas. Yo leo.
Sí, adelante. Yo leo. Jacob en casa de Labán. Jacob reanudó la marcha y se fue al país de los orientales. Allí vio un pozo en medio del campo, junto al cual estaban tendidos tres rebaños de ovejas, porque en ese pozo daban de beber al ganado. La piedra que cubría la boca del pozo era muy grande. Solamente cuando estaban reunidos todos los pastores podían correrla para dar de beber a los animales. Luego la volvían a poner en su lugar, sobre la boca del pozo. Jacob dijo a los pastores: Hermanos, ¿de dónde son ustedes? Somos de Harán, respondieron. Él añadió: ¿Conocen a Labán, hijo de Nahor? Sí, dijeron ellos. Él volvió a preguntarles: ¿Se encuentra bien? Muy bien, le respondieron. Precisamente ahí viene su hija Raquel con el rebaño. Entonces él les dijo: Aún es pleno día, todavía no es hora de entrar los animales. ¿Por qué no le dan de beber y los llevan a pastar? No podemos hacerlo, dijeron ellos, hasta que no se reúnan todos los pastores y hagan rodar la piedra que está sobre la boca del pozo. Solo entonces podremos dar de beber a los animales. Todavía estaba hablando con ellos cuando llegó Raquel, que era pastora, con el rebaño de su padre. Apenas Jacob vio a Raquel, la hija de su tío Labán, que traía el rebaño, se adelantó, hizo rodar la piedra que cubría la boca del pozo y dio de beber a las ovejas de su tío. Después besó a Raquel y lloró de emoción. Entonces le contó que él era pariente de Labán, por ser hijo de Rebeca, y ella fue corriendo a comunicar la noticia a su padre. Labán, por su parte, al oír que se trataba de Jacob, el hijo de su hermana, corrió a saludarlo, lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Cuando Jacob le contó todo lo que había sucedido, Labán le dijo: Realmente tú eres de mi sangre. Ujú, gracias, Beatriz. Un relato, ¿no? Un relato muy simpático, pero muy detallado también. Vamos leyendo y si ustedes quieren, me hacen una señal para intervenir. Miren esta perícopa. A continuación, las dos esposas de Jacob. Son dos diapositivas. Después que Jacob pasó un mes entero en compañía de Labán, éste le dijo: ¿Acaso porque eres pariente mío me vas a servir gratuitamente? Indícame cuál debe ser tu salario. Ahora bien, Labán tenía dos hijas. La mayor se llamaba Lía y la menor Raquel. Lía tenía una mirada tierna, pero Raquel tenía una linda silueta y era muy hermosa. Y como Jacob se había enamorado de Raquel, respondió: Te serviré durante 7 años, si me das por esposa a Raquel, tu hija menor. Mejor es dártela a ti que a un extraño, asintió Labán. Quédate conmigo. Y Jacob trabajó 7 años para poder casarse con Raquel, pero le parecieron unos pocos días por el gran amor que le tenía. Después Jacob dijo a Labán: Dame a mi esposa para que pueda unirme con ella, por el plazo ya se ha cumplido. Labán reunió a toda la gente del lugar e hizo una fiesta, pero al anochecer tomó a su hija Lía y se la entregó a Jacob, y Jacob se unió a ella. Además, Labán destinó a su esclava Silpá para que fuera sirvienta de su hija Lía. A la mañana siguiente,
Jacob reconoció a Lía. Entonces dijo a Labán, ¿qué me has hecho? ¿Acaso yo no te serví para poder casarme con Raquel? ¿Por qué me engañaste? Pero Labán le respondió, en nuestro país no se acostumbra a casar a la menor antes que a la mayor. Por eso, espera que termine la semana de esta fiesta nupcial y después te daré también a Raquel, como pago por los servicios que me prestarás durante otros 7 años. Jacob estuvo de acuerdo, esperó que concluyera esa semana y después Labán le dio como esposa a su hija Raquel. Además, Labán destinó una a su esclava Bilhá para que fuera sirvienta de su hija Raquel. Jacob se unió a ella y la amó más que a Lía y estuvo al servicio de Labán 7 años más. Gracias, Graciela. Miren, hermanos, acá conocemos el antecedente de Jacob, ¿no? Y la trampa que le hace a su hermano Esaú. Pero ahora él es víctima de trampa. Le tocó uno de su misma condición. Su tío Labán, hermano de su mamá, hermano de Rebeca, es pinta y parado con él, ¿no? Entonces le hace el truco. ¿Trabajaste 7 años por mi hija Raquel? No, trabaja 7 más. Está clara la figura, ¿no? Sí, A ver, entonces continuamos. Los hijos de Lía. Con esto terminamos el capítulo 29. yo leo. Cuando el Señor vio que Lía no era amada, la hizo fecunda, mientras que Raquel permaneció estéril. Lía concibió y dio a luz a un hijo al que llamó Rubén, porque dijo, el Señor ha visto mi aflicción, ahora sí que mi esposo me amará. Luego volvió a concebir y tuvo otro hijo. Entonces exclamó, el Señor se dio cuenta de que yo no era amada y por eso me dio también a este, y lo llamó Simeón. Después concibió una vez más, y cuando dio a luz dijo, ahora mi marido sentirá afecto por mí, porque le he dado 3 hijos. Por eso lo llamó Leví. Finalmente volvió a concebir y a tener un hijo. Entonces exclamó, esta vez alabaré al Señor. Y lo llamó Judá. Después dejó de tener hijos. Gracias, Julia. Miren, entonces, en esta breve narración nos cuentan, Jacob está enamorado de Raquel, pero a la vez Lía también es su esposa. Y en el sentido de la narración, el Señor premia a Lía, la no amada, con 4 hijos seguidos. No dicen nada de Raquel, pero inmediatamente vamos a leer que Raquel no puede tener hijos. 3 hijos. 4, 4. Míralo. ¿Leen los 4? Sí, sí. Claro. Augusto, adelante. Buenas noches. Pero aquí, bueno, las sociedades en esos tiempos eran, digamos, no eran monogámicas, ¿no? Sino poligámicas, ¿no? Podían casar con varias, podían tener los esposos, varias mujeres, ¿no? Y también es interesante cómo Leví es hijo de, no es hijo de Raquel, ¿no? Y a pesar de eso, de la tribu de Leví es de donde vienen los levitas, ¿no? Que se encargarán de dar, digamos, el culto directo a Dios, ¿no? Interesante eso. Claro, y la tribu de Judá, hijo también del día, vienen los judíos. Sí, sí, es interesante. A ver, continuamos.
Capítulo 30. Los hijos de Bilhán. Recordemos que Bilhán es una esclava. Al ver que no podía dar hijos a Jacob, Raquel tuvo envidia de su hermana y dijo a su marido, dame hijos, porque si no, me muero. Pero Jacob, indignado, le respondió, ¿acaso yo puedo hacer las veces de Dios que te impide ser madre? Ella añadió, aquí tienes a mi esclava Bila, únete a ella y que te dé a luz sobre mis rodillas. Por medio de ella, también yo voy a tener hijos. Así le dio por mujer a su esclava Bila. Jacob se unió a ella, y cuando Bila concebió y dio un hijo a Jacob, Raquel dijo, Dios me hizo justicia. Él escuchó mi voz y me ha dado un hijo. Por eso lo llamó Dan. Después Bilha, la esclava de Raquel, volvió a concebir y dio un segundo hijo a Jacob. Entonces Raquel dijo, sostuve con mi hermana una lucha muy grande, pero al fin he vencido, y lo llamó Neftalí. Gracias, Verónica. Miren el detalle, y es la cultura de la época, añadiendo lo que decía Gus hace un momento. Si la mujer no puede tener hijo y su esclava lo tiene, lo considera hijo suyo. Miren el segundo párrafo. Raquel dijo, Dios me hizo justicia. Él escuchó mi voz y me ha dado un hijo. Pero realmente el que ha tenido el hijo es la esclava. ¿Va a haber algún comentario, hermanos? Escuche, adelante. Es muy interesante el modo de vida que tenían en ese entonces, ¿no? Todos los hijos de Jacob son varones, hijos con con la hermana, relaciones con las dos hermanas, con la esclava. ¿Cómo se daba abasto para tanto? Increíble, pero es la cultura, ¿no? Yo me sorprendo. No, y tiene hijas mujeres también, ¿ah? Ah, ¿también más? Sí, claro. Wow. Lo que Bueno, pasa es que a las hijas mujeres no las cuentan. En ese machismo horrible y despreciable para nosotros, sí. a la hija mujer no la cuentan. Ah, vaya, encima. Gracias. ¿Eso lo habíamos visto antes ya o no? ¿Quién se acuerda? En el caso de Abraham, No, Agar. Sara, El caso de Sara no podía tener hijos y Sara le da a su esclava, Agar, y el hijo que tiene Abraham con Agar, Sara lo debe asumir como propio, pero cosa que no ocurre, ¿no? Ya hemos visto en detalle esa historia, pero ya hay antecedente. Esto no es nuevo. no, sí, es verdad. Lo que para mí es nuevo que las hijas mujeres no se contaban. Sí, claro, hablamos de los 12 hijos de Jacob, que todavía no hemos llegado ahí, ahorita llegamos, pero son 12 hijos hombres, no cuentan las hijas mujeres. Ok, a ver, continuamos. Los hijos de Silpa, la otra esclava. los Lía por hijos, su parte, buenas noches, profesor. Disculpe. Lía, por su parte, viendo que había dejado de dar a luz, tomó a su esclava Silpá y se la dio como mujer a Jacob.
Cuando Silpá, la esclava de Lía, dio un hijo a Jacob, Lía exclamó, ¡qué suerte! Y lo llamó Gad. Después Silpá, la esclava de Lía, dio otro hijo a Jacob. Lía dijo entonces, ¡qué felicidad! Porque todas las mujeres me felicitarán. Y la llamó Aser, lo llamó Aser. Gracias, Mary. Entonces ya tenemos los 4 hijos que le da Lía, luego los hijos de Bilá, los hijos de Zilpá, la otra esclava. Y acá continuamos, los otros hijos de Lía. Rubén salió una vez mientras se estaba cosechando el trigo y encontró en el campo unas mandrágoras que luego entregó a su madre. Entonces Raquel dijo a Lía, por favor, dame algunas de esas mandrágoras que trajo tu hijo. Pero Lía respondió, ¿no te basta con haberme quitado a mi marido, que ahora quieres arrebatarme también las mandrágoras de mi hijo? Está bien, respondió Raquel, que esta noche duerma contigo a cambio de las mandrágoras de tu hijo. Al atardecer, cuando Jacob volvía del campo, Lía salió a su encuentro y le dijo, tienes que venir conmigo, porque he pagado por ti las mandrágoras que encontró mi hijo. Aquella noche Jacob durmió con ella y Dios la escuchó, porque concibió una vez más y dio a Jacob un quinto hijo. Entonces Lía exclamó, Dios me ha recompensado por haber dado mi esclava a mi marido. Y lo llamó Isacar. Luego Lía volvió a concebir y dio un sexto hijo a Jacob. Dios me hizo un precioso regalo, dijo Lía. Esta vez mi marido me honrará porque le he dado 6 hijos. Y lo llamó Zabulón. Finalmente tuvo una hija, a la que llamó Dina. Gracias, Graciela. Aquí aparece una de las hijas. La única que van a mencionar con nombre porque algo va a pasar con ella. Hay otras hijas que ni por nombre mencionan, ¿no? En la narración llama la atención cómo ya te cambio las mandrágoras porque me dejes dormir con Jacob, o sea, como que Jacob fuera una mercancía. Deja esa sensación extraña. Las mandrágoras son unas plantas que tenían fama de producir fertilidad o de ser afrodisíacas. Es el interés que tiene Raquel por las mandrágoras. Adelante, Augusto. Pero como en esa época el culmen de todo era dar descendencia, ¿no? La descendencia y por eso se daba también importancia, ¿no? Una persona adquiría, una mujer en este caso adquiría su importancia si tenía descendencia y el hombre también, si tenía descendencia, digamos, el hombre, si no podía tener hijos, era para él un hombre, para el pueblo sería un hombre maldito, ¿no? En el que Dios no le había concedido descendencia. Ay, que debería solo. Pero en este caso es increíble cómo tan importante es para ellos la descendencia, ¿no? Y ahí centran todas sus fuerzas y todas sus acciones. Son capaces de hacer lo que sea por la descendencia. Interesante. Claro. Acá valen, miren, como dice Augusto, valen los hijos y vale, que lo leímos el jueves pasado, valen los pozos de agua. Bueno, y continuamos. Por fin Raquel tiene un hijo, el primer hijo de Raquel. ¿Quién lee? Dios también se acordó de Raquel. La escuchó e hizo fecundo su seno. Ella concibió y dio a luz un hijo. Entonces exclamó,
Dios ha borrado mi afrenta. Y lo llamó José, porque dijo, que el Señor me conceda un hijo más. Gracias, Verónica. Mira, con José, si vamos contando, ¿cuántos hijos van? 11. 11 varones. Este hijo José es hijo del amor de Jacob, que es Raquel, y algo especial va a pasar con él. Lo Pues vamos a ver a aquí lo quieren continuación. tanto, ¿no? Acá vienen, hermanos, 3 diapositivas. Jacob, que ya tiene 11 hijos varones, acá nos habla la película de su enriquecimiento. Son 3 diapositivas. Después que Raquel dio a luz a José, Jacob dijo a Labán, déjame volver a mi casa y a mi país. Dame a mis mujeres por las que te he servido y a mis hijos para que pueda irme, porque tú sabes muy bien cuánto trabajé por ti. Pero Labán le respondió, si quieres hacerme un favor, quédate conmigo. Yo he llegado a saber, perdón, por medio de la adivinación que el Señor me bendijo gracias a ti. Por eso siguió diciendo, fíjame tú mismo el salario que debo pagarte. Entonces Jacob añadió, perdón, tú sabes bien cómo te he servido y cómo prosperó tu hacienda gracias a mis cuidados. Lo poco que tenía antes que yo llegara se ha acrecentado enormemente, ya que el Señor te bendijo gracias a mí, pero ya es hora de que también haga algo por mi propia casa. ¿Qué debo darte en pago? Preguntó Labán, y Jacob respondió, no tendrás que pagarme nada si haces lo que te voy a proponer. Yo volveré a apacentar tu rebaño y a ocuparme de él. Miren acá, otra negociación entre Jacob y Labán, y ya conocemos el antecedente de cada uno, ¿no? Revisa hoy mismo todo tu rebaño y aparta de él todas las ovejas negras y todas las cabras moteadas o manchadas. Ese será mi salario, y más adelante, cuando tú mismo vengas a verificar mis ganancias, mi honradez responderá por mí. Si llego a tener en mi poder alguna cabra que no sea manchada o moteada, o alguna oveja que no sea negra, eso será un robo que yo he cometido. Está bien, dijo Labán, que sea como tú dices. Pero aquel mismo día Labán separó los chivos rayados y moteados, todas las cabras manchadas y moteadas, todo lo que tenía una mancha blanca y todos los corderos negros, y los confió al cuidado de sus hijos. Después interpuso entre él y Jacob una distancia de 3 días de camino. Mientras tanto, Jacob apacentaba el resto del rebaño de Labán. Jacob tomó unas ramas verdes de álamo, almendro y plátano y trazó en ellas unas franjas blancas, dejando al descubierto la parte blanca de las ramas. Perdón. Luego puso frente a los animales en los bebederos o recipientes de agua donde iba a beber el rebaño. Las ramas que había descortezado, en los bebederos o recipientes de agua donde iba a beber el rebaño, las ramas que había descortezado. Y cuando los animales iban a beber, entraban en celo. De esta manera se unían delante de las ramas
y así tenían crías rayadas, moteadas o manchadas. Además, Jacob separó a los carneros y los puso frente a los animales rayados y negros del rebaño de Labán. Así pudo formar sus propios rebaños que mantuvo separados de los rebaños de Labán. Y cuando los animales que entraban en celo eran robustos, Jacob ponía las ramas en los bebederos bien a la vista de los animales para que se unieran delante de las ramas. Pero cuando los animales eran débiles, no las ponía. Así los animales robustos eran para Jacob y los débiles para Labán. De esta manera, Jacob se hizo extremadamente rico y llegó a tener una gran cantidad de ganado, de esclavos, esclavas, camellos y asnos. ¿Qué tal? Miren ese cuentito. Vistazo. Otra vez el tramposo. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro es. ¿No? A ver, vamos continuando. Entramos al capítulo 31. La huida de Jacob. Otra vez, miren, él huyó de su hermano Esaú después de hacerle trampa. Ahora le ha hecho trampa a su suegro Labán y va a huir otra vez. Jacob se enteró de que los hijos de Labán andaban diciendo: Jacob se ha apoderado de todos los bienes de nuestro padre, y a expensas de él ha conseguido toda esta riqueza. Y también advirtió que la actitud de Labán para con él ya no era la misma de antes. Entonces el Señor le dijo: vuelve a la tierra de tus padres y de tu familia, y yo estaré contigo. Jacob mandó llamar a Raquel y a Lía para que fueran a encontrarse con él en el campo donde estaba el rebaño. Y le dijo: he advertido que el padre de ustedes ya no se comporta conmigo como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben muy bien que yo puse todo mi empeño en servir a mi suegro. Sin embargo, él se ha burlado de mí y ha cambiado 10 veces mi salario. Pero Dios no le ha permitido que me hiciera ningún mal. Si él establecía: los animales manchados serán tu salario, todo el rebaño tenía crías manchadas. Y si él decía: los animales rayados serán tu paga, todo el rebaño tenía crías rayadas. Así Dios lo despojó de su ganado y me lo dio a mí. Una vez durante el periodo en que el rebaño entra en celo, yo tuve un sueño. De pronto vi que los chivos que cubrían a las cabras eran rayados, manchados o moteados. Y en el sueño, el ángel de Dios me llamó: Jacob. Aquí estoy, le respondí. Entonces él me dijo: fíjate bien, todos los chivos que cubren a las cabras son rayados, manchados o moteados, porque yo me he dado cuenta de todo lo que te hizo Labán. Yo soy el Dios que se te apareció en Betel, allí donde tú ungiste una piedra conmemorativa y me hiciste un voto. Ahora levántate, sal de este país y regresa a tu tierra natal. Raquel y Lía le respondieron diciendo: ¿tenemos todavía una parte y una herencia en la casa de nuestro padre? ¿Acaso no nos has tratado como extrañas? No solo nos has vendido, sino que además se ha gastado el dinero que recibió de nosotras. Sí, toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro Padre es nuestra y de nuestros hijos. Procede como Dios te lo ha ordenado. Claro, o sea, las hijas, las esposas de Jacob, están resentidísimas con el padre. El padre, Labán, tiene hijos varones y los hijos varones son los que van a heredar, ¿no? Entonces las hijas mujeres están zapateando. Inmediatamente Jacob hizo montar en los camellos a sus hijos y a sus mujeres,
y se llevó todo su ganado y todos sus bienes, el ganado de su propiedad que había adquirido en Padán Aram, para ir a la tierra de Canaán, donde se encontraba Isaac, su padre. Como Labán estaba ausente, esquilando sus ovejas, Raquel se adueñó de los ídolos familiares que pertenecían a su padre, y Jacob engañó a Labán, el arameo, porque huyó sin decirle una palabra. Así escapó Jacob con todo lo que tenía, y apenas estuvo al otro lado del Éufrates, se dirigió hacia la montaña de Galaad. Ujú. Gracias, Graciela. Miren ese detalle. En la última línea de esta diapositiva. Apenas estuvo al otro lado del Éufrates, se dirigió hacia la montaña. O sea, cruzar el río. Hebreo. Miren. Bueno, ¿qué les parece? A ver, un comentario. Estamos avanzando muy rápido. Tenemos esta huida de Jacob, que es una segunda huida, ¿no? Él huye de Esaú, ahora huye de su suegro Labán. Manuel Pablo, las hijas como que reconocen que el papá había exigido por la paga de cada uno los 7 años de trabajo y como que al final también como que reconocen al esposo como que está bien todo lo que está haciendo, ¿no? Claro, así es, Esa, así es. O sea, Jacob convence rápidamente a sus esposas. ¿Ellas de qué lado deben estar? ¿Del lado de su padre o de su marido? Muy claro. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Bueno, la verdad que no me queda claro todavía por qué estos engaños entre Labán y Jacob. Este, no veo la necesidad la razón de que se hayan engañado así, porque Jacob quería una esposa y en esa época las esposas tenían precio, él pagó el precio y tuvo la esposa, pero luego vienen a engañarse, ¿no? Tanto que tiene que escapar. Entonces, la verdad que no le veo mucho sentido a todos estos engaños que se hacían entre los dos. Gracias. Claro, el tema es la propiedad. ¿De quién es la propiedad? La propiedad de Labán, ¿quién la va a heredar? Ese es el tema. La van a heredar, la van a heredar sus hijos hombres, no las hijas mujeres. Adelante, Augusto. Y también el suegro, digamos, también era una joyita, ¿no? Digamos, no solo le engaña para que trabaje por él gratis, ¿no? Prácticamente, por 7 años. Otra vez le vuelve a hacer lo mismo para su otra hija, que era la que él que realmente quería. Luego, al final, pasa un tiempo más trabajando con él y no le ha pagado. Y lo que le correspondía que le pague, le dice, no, nada más quiero que me dé las cabras, las moteadas, las rayadas, ¿no? Las que prácticamente eran la minoría, supuestamente, del rebaño, ¿no? Sino que el Señor, prácticamente ese mal que le echó Labán durante todo ese tiempo por su avaricia, seguramente como ves, estaba haciendo rico con Jacob, le devuelve a Jacob todo eso que realmente era parte de su trabajo, ¿no? El Labán se había hecho rico, porque ahí lo especifica, ¿no? Antes de que viniera Jacob, Labán no tenía mucho, tenía poquito. Vino Jacob y con su cuidado el rebaño se fue haciendo más grande, más grande. Entonces el Señor prácticamente le devuelve aquello que había obtenido Labán gracias a Jacob y a lo que Labán no le había pagado absolutamente nada, se lo devuelve a Jacob porque
comenzaron a nacer moteados. Y cada vez que Labán veía eso, cambiaba ahí, le cambió 10 veces el salario. Decía, ah, no, 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 ahora están haciendo moteados. Entonces ahora, desde ahora, los moteados van a ser míos y para ti van a ser los rayados. Y apenas decía eso, comenzaban a nacer rayados. Y otra vez le cambió, y ahí dice 10 veces. Entonces el Señor prácticamente se encargó de que Jacob recupere todo el fruto de su trabajo, ¿no? Y obviamente sintieron celos Labán y sus hijos y es por eso que Jacob se va, ¿no? Pero prácticamente el Señor se encarga de hacer justicia en lo que no había justicia, obviamente, por parte de su suegro, ¿no? Que era una persona un poquito avariciosa. Sí, claramente, ¿no? Claramente, Augusto, desde que llega, recordemos cuando llega el siervo de Abraham buscando una esposa para Isaac. Labán, ese, el interesadazo cuando ve las joyas y los regalos y le entrega feliz a Rebeca. Ese avaricioso Labán. ¿Alguien más que quisiera comentar? La cosa es que no se mareen, ¿no? Una cosa que va quedando clara es la protección de Dios a Jacob, la bendición de Dios a Jacob. La van viendo, ¿no? También Jacob es muy trabajador, porque él, por amor, trabaja sin que le dé el salario. Eso hace la persona, ¿no? O- Ujú, o- ujú. Sí, Mary, efectivamente. A ver, avanzamos. Jacob huye y acá la perícopa se llama La persecución de Labán a Jacob. Son 3 diapositivas también. Al tercer día notificaron a Labán que Jacob había huido. Labán reunió a sus parientes y los persiguió durante 7 días, hasta que al fin lo alcanzó en la montaña de Galat. Pero esa misma noche Dios se apareció en sueños a Labán, el arameo, y le dijo: cuidado con entrometerse para nada en los asuntos de Jacob. Cuando Labán alcanzó a Jacob, éste había instalado su campamento en la montaña. Labán, por su parte, acampó en la montaña de Galad. Labán dijo entonces a Jacob: ¿qué has hecho? Me has engañado y te has llevado a mis hijas como prisioneras de guerra. ¿Por qué has huido ocultamente y me has engañado? Si me hubieras avisado, yo te habría despedido con una fiesta, con cánticos y con música de tambores y liras. Pero tú ni siquiera me has permitido saludar con un beso a mis nietos y a mis hijas. Realmente te has comportado como un insensato. Yo tengo poder suficiente para hacerles una mala jugada a todos ustedes. Sin embargo, ayer por la noche, el Dios de tu padre me dijo: cuidado con entrometerte para nada en los asuntos de Jacob. Continúo, ¿no? Sí, por favor. De todas maneras, está bien. Tú te has ido porque añorabas tu casa paterna. Pero ¿por qué robaste mis dioses? Yo estaba atemorizado, respondió Jacob a Labán, pensando que podías quitarme a tus hijas. Y en lo que respecta a tus dioses, si llegas a encontrarlos en poder de alguno de nosotros, ese no quedará con vida. Revisa bien
en presencia de nuestros hermanos a ver si hay aquí algo que te pertenece y llévatelo. Por supuesto, Jacob ignoraba que Raquel los había robado. Labán entró en la carpa de Jacob, en la de Lía y en la de los esclavos y no encontró nada. Al salir de la carpa de Lía, entró en la de Raquel, pero Raquel había tomado los ídolos, los había guardado en la montura del camello y se había sentado encima de ellos. Después que Labán registró toda la carpa sin obtener ningún resultado, Raquel dijo a su padre: que mi señor no lo tome a mal, pero no puedo ponerme de pie ante él, porque me sucede lo que es habitual en las mujeres, y por más que busco, no logró encontrar los ídolos. Claro, Raquel arguye que está con su menstruación. Sí. Mentira sobre mentira sobre mentira, ¿no? ¿Continuamos, Julia? Ya, perdón, ya. Jacob se llenó de indignación y reprochó a Labán diciéndole: ¿qué delito o falta he cometido para que me acoses de esa manera? Acabas de registrar todas mis cosas y no has encontrado un solo objeto que te pertenezca. Si lo has encontrado, colócalo aquí delante de tu gente y de la mía, y que ellos decidan quién de nosotros tiene razón. En los 20 años que estuve contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, y jamás me comí los carneros de tu rebaño. Nunca te llevé un animal despedazado por las fieras. Yo mismo debía reparar la pérdida porque tú me reclamabas lo que había sido robado tanto de día como de noche. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. De los 20 años que pasé en tu casa, 14 trabajé por tus 2 hijas y 6 por tu rebaño, y tú me cambiaste el salario 10 veces. Y si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el terror de Isaac no hubiera estado de mi parte, me habría despedido con las manos vacías. Pero Dios ha visto mi opresión y mi fatiga, y ayer por la noche pronunció su fallo. Gracias, Julia. Acá debo corregir. Es un error mío. El Dios de Abraham y el terror de Isaac, no. El temor es M, no es R. El El, temor de el Isaac. temor de Isaac. Entonces yo lo corregí y no se corrigió. De repente no lo grabé. Pero Ya, es el Dios de Abraham y el temor de Isaac. El ya, temor de Isaac se refiere al mismo Dios. Al mismo ya. Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿no? Entonces miren este relato de intrigas, de mentiras, de sacadas de vuelta, de reclamos. A ver, continuamos. La alianza de Jacob con Labán. 2 diapositivas. Labán replicó a Jacob: estas mujeres son mis hijas, y estos muchachos mis nietos, y también es mío el rebaño. Todo lo que ves me pertenece. Pero ¿qué puedo hacer ahora contra mis hijas y mis nietos? Por eso, hagamos una alianza, y que haya un testigo entre tú y yo. Entonces Jacob tomó una piedra y la erigió como piedra conmemorativa. Labán, por su parte, dijo a sus hermanos: recojan unas piedras. Ellos las recogieron, las amontonaron y comieron allí, sobre el montón de piedras.
Y Labán le puso el nombre de Legar Sahadutá, mientras que Jacob lo llamó Galed. Después Labán declaró: este montón de piedras será siempre un testigo entre tú y yo, como lo es ahora. Por eso lo llamó Galed. Además le puso el nombre de Mizpá, porque dijo: que el Señor nos vigile a los dos, cuando estemos lejos el uno del otro. Si tú maltratas a mis hijas, o te unes a otras mujeres además de ellas, aunque no haya nadie entre nosotros, recuerda que Dios está como testigo entre tú y yo. Luego añadió: mira este montón de piedras, y mira la piedra conmemorativa que yo erigí entre tú y yo. Una y otra cosa serán testigos de que ninguno de los dos iremos más allá de este montón de piedras y de esta piedra conmemorativa, con malas intenciones. Que el Dios de Abraham y el Dios de Nahor sea nuestro juez. Entonces Jacob prestó un juramento por el temor de Isaac. Luego ofreció un sacrificio sobre la montaña e invitó a sus hermanos a participar del banquete. Ellos comieron y pasaron la noche en la montaña. A la madrugada del día siguiente, Labán abrazó a sus nietos y a sus hijas, los bendijo y regresó a su casa, mientras que Jacob prosiguió su camino. De pronto le salieron al paso unos ángeles de Dios. Al verlos, Jacob exclamó: este es un campamento de Dios. Por eso dio a ese lugar el nombre de Mahanaim. Ujú. Gracias, Graciano. Miren, eso de las piedras, ¿no? Y lo habíamos comentado, no sé si para que no se pase, junten ese montón de piedras, la piedra conmemorativa, eso representa el altar. En aquel tiempo no hacían altares como después, apilaban piedras, pero representaban lo mismo. Bueno, avanzamos. Jacob prepara su encuentro con Esaú. Esaú es el hermano de Jacob. Recordemos de quien Jacob había huido hace 20 años al robarle la primogenitura. Leo yo, Manuel Pablo. Gracias. Después Jacob envió unos mensajeros a su hermano Esaú, que vivía en la región de Seir, en las estepas de Edom, dándoles esta orden: digan a mi señor Esaú, así habla tu servidor Jacob. Fui a pasar un tiempo a la casa de Labán y me quedé allí hasta ahora. Poseo bueyes, asnos, ovejas, esclavos y esclavas. Mando a informar de esto a mi señor con la esperanza de que me reciba amigablemente. Pero los mensajeros regresaron con esta noticia: fuimos a ver a tu hermano Esaú y ahora viene a tu encuentro acompañado de 400 hombres. Jacob sintió un gran temor y se llenó de angustia. Entonces dividió a la gente que lo acompañaba en dos grupos, y lo mismo hizo con las ovejas, las vacas y los camellos, porque pensó: si Esaú acomete contra uno de los grupos y lo destruye, el otro quedará a salvo. Después pronunció esta oración: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Señor, que me dijiste, regresa a tu tierra natal y seré bondadoso contigo. Yo soy indigno de las gracias con que has favorecido constantemente a tu servidor, porque cuando crucé el Jordán
No tenía nada más que mi bastón y ahora he podido formar 2 campamentos. Ujú. Miren, el temor de Jacob por la venida de Esaú es porque él teme la venganza. No, por eso se fue hace 20 años. Continuamos, Guillermo. Ok. Te ruego que me libres de la amenaza de mi hermano Esaú, porque tengo miedo de que él venga y nos destruya sin perdonar a nadie. Tú mismo has afirmado, yo seré bondadoso contigo y haré que tu descendencia sea una multitud incontable como la arena del mar. Después de pasar la noche en aquel lugar, Jacob tomó una parte de los bienes que tenía a mano para enviarlos como obsequio a su hermano Esaú. Eran 200 cabras y 20 chivos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas y 10 toros, 20 asnas y 10 asnos. Luego confió a sus servidores cada manada por separado y les dijo, sigan adelante, pero dejen un espacio libre entre una manada y la otra. Y al que iba al frente le dio esta orden. Cuando mi hermano Esaú te salga al paso y te pregunte, ¿quién es tu patrón? ¿A dónde vas? ¿Y quién es el dueño de todo eso que está delante de ti? Tú le responderás, todo esto pertenece a tu servidor Jacob. Es un regalo que él envía a mi señor Esaú. Detrás de nosotros viene él personalmente. Jacob dio esa misma orden al segundo y al tercero, y a todos los demás que iban detrás de las manadas, diciéndoles, cuando se encuentren con mi hermano Esaú, díganle todo esto. Y tengan cuidado de añadir, detrás de nosotros viene tu servidor Jacob personalmente, porque pensaba, lo aplacaré con los regalos que me preceden y después me presentaré yo. Tal vez así me reciba bien. Y aquella noche Jacob permaneció en el campamento mientras sus regalos iban delante de él. Ujú. Gracias, Guillermo. O sea, Jacob tiene la conciencia recontra cochina. Se dan cuenta, clarísimo. ¿Algún comentario? ¿Se dan cuenta el relato? ¿Cómo se va sucediendo? Jacob con Labán, Jacob con Lea, con Raquel, luego nuevamente Jacob con Labán, ahora Jacob con Esaú. Es como una novela, bien rápida, bien cargada y muy entretenida, ¿no? Miren, acá hay 2 diapositivas. La lucha misteriosa de Jacob. Aquella noche, Jacob se levantó, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 sirvientas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado de Jaboc. Después que los hizo cruzar el torrente, pasó también todas sus posesiones. Entonces se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Al ver que no podía dominar a Jacob, lo golpeó en la articulación del fémur, y el fémur de Jacob se dislocó mientras luchaba. Luego dijo, déjame partir porque ya está amaneciendo. Pero Jacob replicó, no te soltaré si antes no me bendices. El otro le preguntó, ¿cómo te llamas? Jacob respondió. Él añadió, en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob le rogó, por favor, dime tu nombre. Pero él respondió,
¿Cómo te atreves a preguntar mi nombre? Y allí mismo lo bendijo. Jacob llamó a aquel lugar con el nombre de Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y he salido con vida. Vamos a continuar, Cuchi, un minutito, pero qué importante esto, ¿no? Esa lucha misteriosa de Jacob. ¿Con quién? Con un ángel, toda la noche. Y a partir de esa lucha, el ángel le cambia de nombre. Ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob va a ser Israel y los hijos de Jacob van a ser justamente las tribus de Israel. Aquí es que se da ese momento mágico. Continuamos, Cuchi, porfa. Sí. Mientras atravesaba Peniel, el sol comenzó a brillar y Jacob iba rengueando del muslo. Por eso los israelitas no comen hasta el presente el nervio ciático que está en la articulación del fémur, porque Jacob fue tocado en la articulación del fémur en el nervio ciático. Gracias, Cuchi. Augusto, habías levantado la mano. No, solo para comentarle esto de justo que hoy es el día de los ángeles de la guarda. Aquí también el ángel, ¿no? Como Dios siempre es, pudiendo manifestarse, digamos, directamente, eh, siempre elige, no sé por qué razón Dios elige siempre manifestarse su presencia a través de otros, sean ángeles, sean santos, sean otras personas, sean por medio de sueños, ¿no? Siempre elige un instrumento por el que Dios manifiesta su presencia hacia los hombres, ¿no? Se revela a través de otros, es su beneplácito hacerlo así, ¿no? O sea, es una relación, digamos, de participativa, ¿no? En donde el hombre y las criaturas participan de Dios, ¿no? Ujú, ujú. Gracias, Augusto. Bien dicho. Guillermo, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Yo quería agregar a lo que acaba de decir Augusto, que solamente en 2 ocasiones recuerdo que Dios Padre se presenta por sí mismo sin emplear ningún intermediario, ¿no? Es en el bautismo de Jesús en el Jordán y la otra parte es en la transfiguración de Jesús en el monte Tabor, Bueno, cuando a través de una voz se manifiesta y dice, este es mi hijo, muy amado. ujú. Vale, vale. Ahora, el Señor había tenido encuentros con Abraham. Ahí los dejo. Capítulo 33, el encuentro de Jacob con Esaú. Son 2 diapositivas. Jacob alzó los ojos y al ver que Esaú venía acompañado de 400 hombres, repartió a los niños entre Lía, Raquel y las 2 esclavas. Puso al frente a las esclavas con sus niños, luego a Lía y a sus hijos, y por último a Raquel y a José. Después se adelantó él personalmente y antes de enfrentarse con su hermano, se postró en tierra 7 veces. Pero Esaú corrió a su encuentro, lo estrechó entre sus brazos y lo besó, llorando. Luego dirigió una mirada a su alrededor y al ver a las mujeres y a los niños, preguntó, ¿quiénes son estos que están contigo?
son los hijos que Dios ha concedido a tu servidor, respondió Jacob. Entonces se le acercaron las esclavas con sus hijos y se postraron ante él. Inmediatamente vino Lía con sus hijos y también se postraron. Por último se adelantaron José y Raquel e hicieron lo mismo. Esaú preguntó, ¿qué intentabas hacer con todo ese ganado que me salió al paso? Lograr que mi señor me diera la bienvenida, respondió Jacob. Pero Esaú añadió, ya tengo bastante, querido hermano, quédate con lo que es tuyo. No, le dijo Jacob, si quieres hacerme un favor, acepta el regalo que te ofrezco, porque ver tu rostro ha sido lo mismo que ver el rostro de Dios, ya que me has recibido tan afectuosamente. Toma el obsequio que te ha sido presentado, porque Dios me ha favorecido y yo tengo todo lo necesario, y ante tanta insistencia, Esaú aceptó. Gracias, Graciano. ¿Qué les parece, hermanos, acá lo que hemos leído, en particular la actitud de Esaú? Un buen hermano, ¿no? Se supone que Esaú está resentidísimo con Jacob y había jurado matarlo. Sin embargo, ¿qué pasa acá? Esaú corrió a su encuentro, lo estrechó en sus brazos y lo besó llorando. Juró matarlo 20 años antes, ¿no? El tiempo lo hizo cambiar, por lo visto. Claro. Y cuando va a buscarlo con 400 hombres, quizá todavía tiene esa intención. Pero ¿qué pasa en el camino? ¿Cuál es la intervención de Dios en el corazón de Esaú? A gusto. Aquí los paralelos me parecen muy claros, ¿no? Es Jacob se portó muy mal con Esaú, ¿no? Se fue de esa tierra, lo abandonó. Y luego regresa como el hijo pródigo. Y Esaú se comporta como el padre misericordioso de la parábola, en el que sale a recibirlo, a pesar de todo el mal que le había hecho, sale a recibirlo y lo perdona, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Aquí vemos un paralelo de esas de la parábola del padre misericordioso con este encuentro entre Jacob y Esaú, ¿no? En el que se ve como el perdón puede más, ¿no? De que la ofensa, ¿no? Y cómo lo recibe sin que el otro le pueda reponer lo que le ha hecho, ¿no? Qué lindo, Augusto, lo que has comentado. Qué lindo lo que has comentado. Y cómo queda engrandecido Esaú, justamente por esa misericordia. Incluso se dice que ve el rostro de Dios en él, ¿no? O sea, también el Padre misericordioso se muestra en Esaú, aquí mismo lo menciona, ¿no? Ujú, ujú. Bien, ¿alguien más? Perdón, ¿no fue Raquel que hizo pecar a su hijo al mentir, a hacerse pasar por su hermano? ¿No fue que ella induce a su hijo? Esa parte no entiendo Raquel, bien. no, Rebeca. Perdón, Rebeca, perdón. Sí, Por, él estaba bien entre los hermanos, pero tanto era el cariño que tiene Rebeca con su hijo, ella lo induce a mentir, ¿no? O sea, hace que los hermanos se peleen. Lo entiendo, no sé si estoy equivocada. claro, eso es lo que habíamos visto ya antes, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sino que hace que se peleen entre los hermanos en la hora que ahora le pide perdón y se juntan, ¿no? Por ese problema del primer momento de que insinuó a la mamá que se haga pasar por él, porque siempre han estado como hermanos.
Es lo que trato de entender. Sí, No sé, no sé si. sí, es correcto, es correcto. Ok, ok. A ver, continuamos. La separación de Jacob y Esaú. ¿Puedo leer? Claro, La separación de Jacob y Esaú. Después Esaú continuó diciendo, vámonos de aquí y yo te serviré de escolta. Pero Jacob respondió, mi señor sabe que los niños son delicados. Además, las ovejas y las vacas han tenido cría y yo debo velar por ellas. Bastará con exigirles un solo día de marcha forzada para que muera todo el rebaño. Tú sigue adelante mientras yo avanzo lentamente al paso de la caravana que me va precediendo y al paso de los niños. Luego te alcanzaré en Seir. Esaú dijo entonces, permíteme al menos que ponga a tu disposición una parte de los hombres que me acompañan. ¿Para qué? Respondió Jacob. Basta que seas benévolo conmigo. Aquel mismo día, Esaú emprendió el camino de regreso a Seir, mientras que Jacob siguió avanzando hasta Sucot. Allí edificó una casa para él y chozas para el ganado. Fue por eso que se dio a ese lugar el nombre de Sucot, que significa chozas. gracias, Marisol. Mira una nueva de Jacob. Jacob le dice, no, hermano, anda tú primero y te alcanzaré en seguir. Pero se va a Sucot. O sea, la conciencia no lo deja tranquilo y teme todavía, a pesar del abrazo del hermano, teme una represalia. Su conciencia no lo deja, ¿no? La llegada de Jacob a Siquem. Con eso terminamos el capítulo 33. Yo lo leo. A su regreso de Padán Aram, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, y acampó a la vista de la ciudad. Después compró a los hijos de Hamor, el padre de Siquem, por 100 monedas de plata, la parcela de campo donde había instalado su campamento. Allí erigió un altar al que llamó Dios, Dios de Israel. Gracias, Miri. Y entramos al capítulo 34, que es lo último que tenía planeado para el día de hoy. A ver, ese es un episodio muy particular dentro del relato, como que se quiebra, ¿no? Ya tiene que ver con la familia, pero veámoslo, el rapto y la violación de Dina. Recordamos quién es Dina, es la única hija mujer de Jacob a la que se menciona con nombre, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Quién puede leer? Son 4 diapositivas. Yo puedo leer. Leo, tranquilo. Adelante. Gracias. El rapto y la violación de Dina. Dina, la hija que Elía había dado a Jacob, salió una vez a mirar a las mujeres del país. Cuando la vio Siquem, que era hijo de Hamor el Jivita, príncipe de aquella región, se la llevó y abusó de ella. Pero después se sintió atraído por la muchacha y se enamoró de ella
de manera que trató de ganarse su afecto. Además, dijo a su padre Hamor: consígueme a esa muchacha para que sea mi esposa. Jacob, por su parte, se enteró de que Siquem había violado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo cuidando el ganado, no dijo nada hasta su regreso. Entonces Hamor, el padre de Siquem, fue a encontrarse con Jacob para conversar con él. En ese momento volvieron del campo los hijos de Jacob, y cuando tuvieron noticia de lo ocurrido, se disgustaron profundamente y se enfurecieron, porque al abusar de la hija de Jacob, Siquem había cometido una infamia contra Israel, y eso no se debe hacer. Pero Hamor les habló en estos términos: mi hijo Siquem está realmente enamorado de esta muchacha. Permítanle casarse con ella. Conviértanse en parientes nuestros. Ustedes nos darán a sus hijas y obtendrán en cambio las nuestras. Así podrán vivir entre nosotros y tendrán el país a su disposición para instalarse en él, para recorrerlo libremente y adquirir propiedades. Después Siquem dijo al padre y a los hermanos de la muchacha: si me hacen este favor, yo les daré lo que me pidan. Aunque me exijan a cambio de ella un precio muy elevado, les pagaré lo que ustedes digan, pero dejen que me case con la muchacha. Sin embargo, como su hermana había sido ultrajada, los hijos de Jacob resolvieron engañar a Siquem y a su padre Hamor, diciéndoles: no podemos hacer semejante cosa, porque sería para nosotros una vergüenza entregar nuestra hermana a un incircunciso. O sea, aún no circuncidado, ¿no? Sí. Aceptaremos solamente con esta condición: que ustedes se hagan iguales a nosotros, circuncidando a todos sus varones. Entonces podremos darle a nuestras hijas y casarnos con las de ustedes, vivir entre ustedes y formar un solo pueblo. Si no llegan a un acuerdo con nosotros en lo que se refiere a la circuncisión, tomaremos a nuestra hermana y nos iremos. La propuesta pareció razonable a Hamor y a su hijo Siquem, y el joven no dudó un instante en satisfacer esa demanda. Tanto era el cariño que sentía por la hija de Jacob. Además, él era el más respetado entre los miembros de su familia. Entonces Hamor y su hijo Siquem se presentaron en la puerta de la ciudad y hablaron a todos sus conciudadanos en los siguientes términos: estos hombres son nuestros amigos. Dejen que se instalen en el país y que puedan recorrerlo libremente. Aquí hay bastante espacio para ellos. Nosotros nos casaremos con sus hijas y les daremos en cambio a las nuestras. Pero esta gente accederá a permanecer con nosotros y a formar un solo pueblo únicamente con esa condición: que todos nuestros varones se hagan circuncidar igual que ellos. ¿Acaso no van a ser nuestros su ganado, sus posesiones y todos sus animales? Pongámonos de acuerdo con ellos y que se queden con nosotros. Todos los que se reunían en la puerta de la ciudad accedieron a la propuesta de Hamor y de su hijo Siquem, y todos se hicieron circuncidar. Ujú. Gracias, Marisol. Y vamos a ver cómo concluye este capítulo. El que no lo conoce, de hecho que se va a sorprender.
La venganza de Simeón y Leví. Es esta diapositiva con la que terminamos el capítulo 34 y concluimos la sesión de hoy. Pero miren lo que pasa. Al tercer día, cuando todavía estaban convalecientes, un minuto, por favor. Simeón y Leví, dos de los hijos. Un ratito, quiero hacerlo, miren, al tercer día, cuando estaban convalecientes, ¿quiénes? Todos los circuncidados. ¿Se imaginan el dolorazo? Sin anestesia. No se pueden mover varios días. Entonces están al tercer día en esa circunstancia. No, continúa, Graciela. Simeón y Leví, dos de los hijos de Jacob, hermanos de Dina, empuñaron cada uno su espada. Entraron en la ciudad sin encontrar ninguna resistencia y mataron a todos los varones. También pasaron al filo de la espada a Hamor y a su hijo Siquem. Rescataron a Dina, que estaba en la casa de Siquem, y se fueron. Los hijos de Jacob pasaron sobre los cadáveres y saquearon la ciudad, en represalia por el ultraje cometido contra su hermana Dina. Se apoderaron de sus ovejas, de sus vacas, de sus asnos y de todo lo que había dentro y fuera de la ciudad, y de todos sus bienes. Se llevaron cautivos a todos los niños y a las mujeres, y saquearon todo lo que había en las casas. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví: ustedes me han puesto en un grave aprieto, haciéndome odioso a los cananeos y pericitas que habitan en este país. Yo dispongo de pocos hombres, y si ellos se unen contra mí y me atacan, seré aniquilado con toda mi familia. Pero ellos replicaron: ¿y nuestra hermana debía ser tratada como una prostituta? Gracias, Graciela. Y hasta ahí llegamos hoy. Miren, yo les dejaría, qué bueno que hemos llegado hasta aquí, porque les dejaría tiempo de repasar y tiempo de pensar para el próximo jueves. Y les planteo lo siguiente, que el próximo jueves comencemos nuestra reunión no siguiendo la lectura, sino tomándonos unos minutos para dar nuestro juicio sobre esto que está pasando, ¿no? Es Jacob y Esaú, ahora los hijos de Jacob, en esta venganza. A ver, piénsenla, léanla, vuelvan a leer y comentemos el próximo jueves. ¿Ok?